¿Por qué es tan importante el diseño accesible en la era digital? ¿Cómo pueden los productos accesibles mejorar la vida de las personas con necesidades diferentes? Hoy más que nunca, pensar la accesibilidad es clave para crear un entorno digital que pueda romper barreras y hacer que la tecnología esté disponible para todos. Bienvenidos a la segunda temporada de Desmuteados, el podcast de Endava Latam. En cada episodio armamos una charla de café virtual en la que convocamos a expertos de diferentes disciplinas y los invitamos a conversar sobre tendencias, pero también a compartir experiencias, aprendizajes y mejores prácticas para el desarrollo de productos y soluciones. Hoy vamos a hablar sobre lo que hace falta para tener una tecnología accesible y qué regulaciones hay al respecto. Pero también conocer las experiencias de 3 especialistas de Endava. Hoy se desmutean Juliana Silva, Visual Designer, Débora Faleiros, Visual Designer, y Mariana Machado, Head of Creative Services. Antes de empezar a profundizar sobre el tema, hablemos un poquito de qué es la accesibilidad. Sí, Mari, pues para mí la accesibilidad se trata de construir y diseñar productos que tengan en mente a un rango de personas amplio, que sea diseñar bastante consciente teniendo en cuenta personas que tienen alguna discapacidad, ya sea visual, sea motora, sea del habla o alguna discapacidad cognitiva. Yo creo que yo ya veo de pronto la accesibilidad como un tema más amplio. Para mí la accesibilidad es permitir que todas las personas usen una aplicación o una página web con autonomía. Y hoy en día pues existen muchos tipos de discapacidades, o sea, hay muchas personas que tienen algún tipo de discapacidad visual o auditiva o de colores. Entonces permitir que todas las personas usen una aplicación con autonomía independiente de la edad, esto para mí es accesibilidad. ¿Y hay cómo diseñamos productos accesibles? ¿Hay algunas reglas? ¿Hay alguna guía? Sí, hay algunas guías. Hay primero una guía que es como una guía mundial de accesibilidad web, la WCAG. Y yo también ya trabajé con algunas normas de la ADA, que es un órgano regulatorio de Estados Unidos. Y ellos tienen como unas bases y hacen auditorías a pues, ciertas páginas web y ciertas aplicaciones que están dentro como de este rango de aplicaciones que necesitan cumplir como ciertos requisitos de accesibilidad. Entonces sí, hay como unas bases, unas reglas. Y para complementar un poquito lo que dijo Debs, estas reglas se dividen como en distintos niveles y pues dependiendo del nivel, pues ciertas empresas o ciertas como industrias van a requerir ciertos niveles de accesibilidad. Entonces, digamos que estas reglas vienen como del nivel A, existe una AA y existe una AAA, y depende de estos niveles y depende de la industria en la que tú estés trabajando, te va a aplicar la A, la AA o la AAA. Normalmente lo más usual es que sea la AA, que es como la que está en la mitad y es la que la mayoría de industrias utilizan como al momento de diseñar. Pero obviamente pues hay otros entes que, no sé, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, todo el tema de salud, todo el tema de pagos y los temas gubernamentales necesitan cumplir estándares un poquito más altos porque pues obviamente son industrias que son consumidas por una gran cantidad de usuarios, como vasta cantidad de usuarios, y por el otro lado pues son entes que pues todo el mundo debería usar y debería poder tener acceso a estas. Entonces por eso es como existen estos distintos niveles. Quería complementar un poquito también. Si alguien pues, que nos está escuchando no sabe exactamente de lo que estamos hablando, estos estándares son estándares de color, imágenes, componentes interactivos que se deben cumplir ciertas aplicaciones web.
y mobile, y un ejemplo del estándar de color serían como algunos contrastes de color que se deben respetar. En componentes interactivos, por ejemplo, los input fields deben tener como un label. Imágenes deben tener un texto explicativo para una persona que de pronto no puede ver la imagen. Entonces, solo para aclarar un poquito qué son estos estándares. Ok, pero ¿por qué creen ustedes que hoy en día la accesibilidad está siendo relevante? Está de moda, todo el mundo habla un poco sobre productos accesibles. Siento que la accesibilidad hoy en los productos digitales está de moda porque con las nuevas tecnologías, por ejemplo, Apple, que cada vez como en cada evento lanza como algún feature, alguna funcionalidad relativa a accesibilidad, como nuevos tipos de notificaciones, tipos de gestos, subtítulos de envío, un montón de cosas. Creo que eso contribuyó para que muchas aplicaciones se volvieran pues accesibles. Y siento que es eso, como que las nuevas tecnologías como que facilitaron como algunas cosas. Esto también viene al clavo como con las regulaciones que existen sobre crear productos accesibles. Hace 20 años, cuando todo era HTML y no existía como ningún tipo de estilo, pues simplemente pues no se diseñaba así. Ahora existen regulaciones que afortunadamente como tienen reglas específicas de cómo tenemos que hacerlo, y si no se cumplen, pues va a tener repercusiones monetarias para las empresas. Esto, digamos que en Latinoamérica no se nota tanto, pero en Estados Unidos y en Europa esas regulaciones son bastante estrictas, y hay incluso empresas que hacen auditorías específicamente para entender y poder saber si un producto digital es accesible o no es accesible. Pensando en lo que Juli dijo de la inclusión, que me acordé que pues que la población del mundo también está envejeciendo, ¿no? Y con la población... Estamos envejeciendo. Pues, nos incluyamos en eso. Pues ahí hay más gente con pues problemas de visión, problemas de audición y cosas que van empeorando con la edad. Siento que también hay un tema de que puede generar como frustración en los usuarios si no logran usar una aplicación, y este es un tema fuerte principalmente en las personas mayores, que estas personas necesitan ver un valor muy grande en la aplicación y saberla usar para continuarla usando. Y si no, pues no logren o no ven valor, sí la pueden dejar. Y siento que la accesibilidad digital también es importante porque una aplicación fácil de usar puede quitar un poco la dependencia que mi empresa tiene como de otros canales. Entonces, puntos físicos, WhatsApp, soporte telefónico. Entonces, pienso que puede ser un poquito por ahí. ¿Y ustedes creen que esto afecta nuestra creatividad a la hora de diseñar? Todas estas reglas, todas estas normas que tenemos que seguir. Yo siento que trabajar con limitantes es muy bueno para la creatividad. Siento que... ¿cómo puedo explicar? Porque siento que a veces menos posibilidades de pronto puede haber como más oportunidades de explorar diferentes caminos que cuando tienes pues todo a la mano y no sabes por dónde empezar. Entonces yo soy fan de los limitantes en todos los sentidos, pues cuando estoy diseñando productos digitales, dibujando, ilustrando, entonces me parece un súper reto. Quizás también porque dentro de Endava los productos digitales con los que nosotros trabajamos tienen un montón de reglas ya. O sea, tienes un brand book, ese brand book va a guiarte en temas de estilos, y segundo, a la hora de que empiezas a trabajar con desarrolladores y lo que es posible hoy en día a la hora de desarrollar, pues también esos son buenos limitantes, ¿no? Sí, sin duda alguna. Creo que algo que nos hace falta mencionar y que es súper importante cuando
pensamos en crear con accesibilidad es entender que pues, los productos digitales no los creamos solo nosotros los diseñadores. Tenemos un montón, tenemos un equipo, los desarrolladores, los testers, todas estas personas hacen parte del proceso. Y nosotros como diseñadores también tenemos que entender que hay ciertos limitantes en términos de tecnología. No sé, Apple tiene 50.000 herramientas de accesibilidad que, no sé, dispositivos como Android aún están en el camino de llegar hasta allá. Pero entonces tú estás creando un producto que es full Android, pues, te vas a enfrentar un montón de limitantes, pero pues también es un reto. También es un reto que vale la pena como explorar y vale la pena como entender para poder pues diseñar de la mejor manera. Y quiero agregar que al final la experiencia de usuario y la accesibilidad, pues no solo se trata de hacer cosas bonitas, ¿no? Se trata también de, sobre todo, lo más importante es la usabilidad y que los usuarios cumplan y logren los objetivos que son planteados dentro de la aplicación. Y de hecho hay varios conceptos en estas reglas que nosotros les habíamos contado hace un ratito. Hay como ciertos conceptos que no solo van de la mano de, ok, esta es la regla sobre el color, esta es la regla. Hay varios conceptos, les puedo dar como un par de ejemplos. Estas reglas están divididas como en 4 como conceptos principales. Uno es que tu aplicación sea entendible. ¿A qué me refiero con entendible? Que cuando yo leo las tareas que tengo que hacer, cuando yo leo lo que tengo que hacer, es fácil para mí hacerlo y completar esta tarea. Entonces ahí no viene solo un tema de diseño, viene todo un tema de UX writing, de cómo estoy redactando las cosas, de cómo yo me estoy comunicando hacia los usuarios. Por el otro lado tenemos aplicaciones que son operables. Operables significa que yo puedo navegar sin ningún problema. Y aquí vienen un montón de reglas que no son como, obviamente el color, el contraste y los componentes visuales son súper importantes, pero también viene todo el tema de cómo una persona navega la pantalla, navega como la web sin necesidad de un mouse, por ejemplo, si yo tengo alguna discapacidad motora. Entonces vienen un montón de reglas que son más relacionadas al código, como relacionadas a cómo se crea ese código y cómo explico texto alternativo, cómo tengo como diferentes estados como de focus states para que la persona sepa que si estoy navegando con la barra espaciadora estoy en el botón de ingresar ahora. De eso se trata como este concepto de una aplicación que sea operable. Y por el otro lado está como el tema de percepción, que ya ahí si viene es muy, muy específico a todo el tema de visual design y de diseño como tal, donde viene todo el tema del color, de contrastes como entre diferentes elementos de tu interfaz. Entonces, sí, el concepto de accesibilidad como que no se trata, obviamente, solo de hacer las cosas bonitas y que se vean bien, sino hay un montón de cosas detrás que, pues, obviamente se trabajan de la mano con los desarrolladores, con los testers para poder entender y poder, pues, generar estos productos. Quería dar un ejemplo más ahora pensando en lo que Juli dijo, que siento que a veces pensamos que algunas cosas como de accesibilidad impactan pues solo el código, pero por ejemplo, si yo soy una diseñadora de experiencia y el developer está creando la parte del código, por ejemplo, de una navegación con el teclado. Yo como diseñadora de experiencia, yo puedo trabajar junto con esa persona para definir cómo va a ser esa navegación. Entonces siento que la niña es muy delgada en lo que impacta o no el diseño. Entonces por eso siento que es muy importante el trabajo en el equipo. Yo creo que es importante establecer las reglas desde un principio del juego de cómo va a ser el proceso de aplicar la accesibilidad dentro del equipo que está desarrollando y diseñando el producto. ¿Cuáles
su proceso, cómo ustedes han implementado la accesibilidad dentro de sus proyectos. ¿Cuál es cómo lo garantizan desde sus propias experiencias? Yo puedo contar un poquito de la experiencia del último proyecto que yo trabajé, que fue un proyecto de una aplicación para una tarjeta de crédito y el público objetivo es mayor de 60 años. En este primer momento siento que mi proceso fue, uno, entender quién era este público. Entonces, tuve como conversaciones con el cliente como para entender quién era esta persona, qué experiencias valoraban. Y a partir de ahí entendí que eran personas que tenían poca familiaridad con aplicaciones móviles. Tenían más familiaridad con online banking, como aplicaciones web de bancos. Y lo que yo hice a partir de ahí fue, para empezar, pues crear los diseños, fue una investigación de esas aplicaciones que esas personas valoraban de bancos, una investigación de esos componentes interactivos, cómo eran estas pantallas, qué tipo de interacciones pues habían. Y además de eso, con aplicaciones muy comunes, como entre todos, como WhatsApp, Facebook. Sí, siento que eso es fue muy importante. Durante este proyecto también siento que durante un proyecto a veces hay que siempre escuchar el usuario final. Entonces, durante ese proyecto, a pesar de la aplicación móvil, también surgió la necesidad también de crear una aplicación web. Siento que con estos usuarios era importante que hubiera como más canales donde pudieran como resolver las cosas como de distintas maneras, obviamente apoyándose más en la aplicación móvil y en la aplicación web, pero era importante de pronto tener contacto fácil con una persona de soporte. Entonces creo que pues todo eso aprendí también creando esa aplicación, y ese fue un poquito de mi proceso. Sí, total. A mí me pasó en el proyecto que estuve algo muy parecido. Obviamente una industria completamente distinta, pero el proceso fue bastante similar. En mi caso, nosotros, digamos que era lo más importante fue entender el contexto para el cual estábamos diseñando. Y eso fue un reto gigante porque yo trabajaba en una empresa de healthcare en Estados Unidos. Entonces, se podrán imaginar, el mundo funciona completamente diferente y teníamos que entender una necesidad súper clara, y era: los usuarios no estaban satisfechos con nuestra aplicación porque en el contexto físico que ellos trabajaban era una habitación chiquita, cerrada, siempre con las luces apagadas porque tenían que hacer diferentes procedimientos, y tenían una aplicación. Nosotros habíamos diseñado una aplicación que era súper blanca, con un montón de contraste. Entonces, pues se podrán imaginar, estas personas a sus 8 horas salían absolutamente agotadas de tener que interactuar con esta interfaz todo el día en una habitación tan oscura. Entonces necesitaban una aplicación que se acomodara a su contexto físico. Entonces nuestra propuesta fue como presentar todo un sistema visual para Dark Mode, para como el modo oscuro de la aplicación, y lo testeamos con ellos en sus contextos, y se notó muchísimo la diferencia. Y creo que el aprendizaje que nos llevamos de ahí fue que tú puedes diseñar algo muy bonito, puedes diseñar algo que tenga como sus jerarquías y que los contrastes funcionen, pero si tú no vas al contexto donde esta aplicación se está usando, no vas a entender como el cuadro completo, no vas a entender en verdad lo que el usuario necesita. Y al final eso es lo que nosotros hacemos como diseñadores. Nuestro rol es poder conectar a los usuarios
con el producto. ¿Y cómo lo hacemos? Pues diseñando flujos que sean como entendibles para ellos y también como visualmente que funcionen. Está bien, para mí fue algo bastante diferente. Mi experiencia, creo que la primera vez que escuché el concepto de accesibilidad y me tocó, digamos que, trabajar e implementarlo, era un producto bastante complejo, era Payments, era una plataforma de pagos, pero una plataforma de pagos sin marca, es decir, no tenía branding estilos. Podría ser cualquier color, podría ser cualquier marca, y yo aún así tenía que crear un sistema de diseño que fuera accesible al estándar, creo que es AA. Entonces eso fue bastante retador, bastantes ensayos, pruebas y ensayo y error. No tenía acceso a usuarios, no podía hacer pruebas. Lo único que ellos me podían dar era como una lista de colores de sus clientes. Entonces, basado en eso, para mí fue bastante, o sea, leí un montón, investigué todo lo que pude, y me acuerdo que encontré un artículo que hablaba sobre cómo el color en verdad es matemática, y me puse a hacer fórmulas matemáticas con el color para poder yo proveer como una paleta de colores que fuera accesible y yo implementarla desde el principio bajo mis propias reglas. Yo sé que no tiene sentido mucho contarlo así, pero básicamente para yo empezar a diseñar el UI Kit, armé mi paleta de colores accesible. Y cuando digo accesible, no es que todos los colores tengan que pasar los contrast ratios. Es que los colores que vas a aplicar en el contenido tienen que pasar el contrast ratio. Eso es lo clave a la hora de trabajar con el contraste de color en la web. No es que todo tiene que ser pasar los estándares de contraste, sino que todo lo que tenga que el usuario entender y leer tiene que pasar ese contraste. Entonces, habiendo entendido todo eso, pude empezar desde cero y todos los foundations del UI Kit los hice basados en esas reglas de accesibilidad. Entonces, cuando ya todos mis foundations o los fundamentos, el color, la tipografía, los tamaños, el espaciado, el grid system, están atados a esas reglas, una vez que vas a crear todos tus componentes, ya de por sí ellos van a ser accesibles, porque ya tu base es accesible. Eso es solo una partecita, eso es solamente la parte visual. Para mí la siguiente parte tiene que ver con la usabilidad desde nuestro punto de vista como product designer. En mi caso yo no llegué hasta allá, pero sí estoy completamente de acuerdo con ustedes que es demasiado importante hacer las pruebas y entender cuál es el camino que el usuario en verdad toma, no lo que nosotros creemos que el usuario va a hacer. Gracias por acompañarnos en esta segunda temporada de Desmuteados, el podcast de Endava Latam, en el que expertos de diferentes disciplinas conversan sobre tendencias y comparten experiencias, aprendizajes y mejores prácticas sobre el desarrollo de productos y soluciones.